más cosas, porque ya están en contrarreloj ya. Ahorita es que ustedes puedan reforzar lo que ya saben y concentrarse en lo que verdaderamente se cree que se puede preguntar. Así que yo lo veo perfecto que sea esta hora, así acabamos en 1 hora o 2 a lo mucho, y ya después ustedes tienen tiempo para aprenderse únicamente en lo que tienen que profundizar y en lo que muy probablemente siempre pregunta todos los años el doctor Williams, porque igual el año pasado les hice esta resolución a los chicos, cuando fue su, bueno, pero ellos fueron segundo parcial, porque en el segundo les entró sangre, pero igual, digamos, les va a servir a ustedes porque siempre todos los años igual repite el doctor. Entonces el año pasado les repitió igual varias de las que les resolví, así que dudo mucho que este año sea la excepción. Entonces hubo una pregunta que puso, explique cuáles son las funciones de los eritrocitos. ¿Quién me puede decir así rápidamente cuáles son las funciones de los eritrocitos? Necesito que todos participen para eso, para que sea dinámico. ¿Quién sabe cuáles son las funciones de los eritrocitos? Transporte de la hemoglobina. Ya el transporte de la hemoglobina, entonces gracias a la hemoglobina, ¿qué funciones tiene? Puede transportar oxígeno. Pero como sabemos, para transportar lo que es el dióxido de carbono, no necesariamente es la hemoglobina la cual va a participar en esto. ¿Qué enzima tiene dentro el eritrocito para poder transportar lo que es el dióxido de carbono? Y esa enzima le sirve para que mezcle el dióxido de carbono con el agua. Y el La dióxido de anidrasa carbono, carbónica. la anidrasa carbónica, correcto, llega a ser una de las funciones del eritrocito. Entonces, ¿cuál es una de sus primeras funciones? Que gracias a la hemoglobina puede tener el transporte de oxígeno y llevar el oxígeno hacia todas las células capilares. También pueden poner nutrientes, transporte de anticuerpos, transporte de sangre, transporte de hormonas, etcétera. Pueden explayarse mucho en esa pregunta. También, digamos, otra función que tiene es que, como saben, la hemoglobina le da una tercera función al eritrocito, que no tiene nada que ver con la oxigenación. ¿Quién sabe cuál es? Y lo aprendieron en bioquímica. El equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base, correcto. Fíjense que dice acá, la hemoglobina de las células es un excelente amortiguador ácido-básico. ¿Ok? Entonces tienen que grabarse por lo menos este cuadrito de acá, de lo que indica básicamente las funciones de los glóbulos rojos. El primero, gracias al transporte de hemoglobina, oxígeno, etcétera, ¿no ves? Y para el dióxido de carbono, anidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace la anidrasa carbónica? No se olviden poner qué hace la anidrasa carbónica, porque si no para el doctor eso es incompleto. La anidrasa carbónica mezcla el dióxido de carbono con el agua y te forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico, al ser débil, se puede disociar. ¿En qué se disocia ese ácido carbónico? El ácido carbónico es este H2CO3. ¿En qué se disocia? En bicarbonato y en hidrogeniones. Perfecto, muy bien, bicarbonato de hidrogeniones, muy bien. Entonces, dióxido de carbono, que es CO2, más H2O, va a dar H2CO3. Eso se disocia y forma lo que dijo su compañero, bicarbonato más hidrogeniones. Entonces, no está de más que lo pongan, si pueden ponerlo mucho mejor. Entre más ustedes en su respuesta, mucho mejor para el doctor. Bien, sigamos. Esta una de las preguntas no es nada del otro mundo, eso es lo bonito del doctor, que pregunta cosas que verdaderamente sí les va a servir. Clasifique y explique cuál es el mecanismo regulador más importante para la producción de eritrocitos. ¿Cuál es ese mecanismo que es más importante para lo que es la producción de eritrocitos? ¿Cuál es el mecanismo más importante para que una persona pueda producir más eritrocitos? La eritropoyetina. Sería la hormona, pero la pregunta no va a eso. La pregunta va a cuál es el mecanismo regulador más importante para la producción de eritrocitos. O sea, ¿por qué ustedes piensen en su mente, eso es lo bonito de la fisiología, por qué una persona necesitaría empezar a producir más glóbulos rojos? ¿Por qué? Porque hay hipoxia tisular. Exacto, porque bueno, muy bien, me gustó lo que dijo, hipoxia tisular o disminución de la oxigenación tisular. Hipoxia tisular, oxigenación tisular, lo mismo, ¿ok? Porque hay disminución de la oxigenación tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que está empezando a disminuir la llegada de oxígeno a los tejidos. Entonces el tejido empieza a sufrir porque le falta oxígeno y le va a faltar sangre, obviamente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para contrarrestar la falta de oxígeno? Empieza a crear nuevos colaboradores, o sea, más células rojas, ¿se entiende?
¿Cuál es el estrés entonces principal para que una persona produzca más glóbulos rojos, más trabajadores, por así decirlo? Que le falte oxígeno a sus tejidos. Como no hay oxígeno en el ambiente, en este caso para esta persona, como no hay oxígeno en el ambiente, ¿en qué situaciones ustedes creen que a una persona le falta el oxígeno? Primero nos vamos a ir a la fisiológica. ¿Anemia? Ya puede ser, pero no es uno de los mecanismos reguladores principales, pero sí entra, digamos. En ejercicio intenso, sí es a nivel fisiológico. Mm, ya, pero algo más fisiológico, algo más normal, por ejemplo, digamos, Cuando En el la- aire que se inspira tiene una fracción de oxígeno muy más baja de lo normal. más baja, correcto. Por ejemplo, digamos, si nos vamos aquí a nuestro buen país, el oriente con el occidente, ¿qué de diferente tiene? Por ejemplo, una persona de Santa Cruz o una persona de La Paz o el Alto. ¿Será lo mismo? La altura, ¿no? La altura, perfecto. Ahora, cuando nosotros, una persona, nosotros que somos, digamos, del oriente, vamos hacia el occidente, ¿qué es el primer síntoma que tenemos allá cuando pasamos al occidente? Falta de aire. Falta el aire. Falta de aire, correcto, muy bien, Marco, falta de aire. Entonces, como va a haber falta de aire, obviamente, ¿por qué hay falta de aire? Porque el medio ambiente, supongamos el Alto, tiene más oxígeno o menos oxígeno que en Santa Cruz. Menos oxígeno. Por Menos la altitud. oxígeno porque está más en las alturas, ¿se entiende? ¿No? Por ejemplo, ustedes suban una montaña, no sé, gigante, digamos, van a ver que entre más suban, más le va a faltar el oxígeno, porque entre más van arriba, menos oxígeno hay. Entonces, esas personas, así es su medio ambiente de vida, carecen de oxígeno, ¿se entiende? Entonces, como no hay oxígeno, constantemente su oxígeno, sus tejidos sufren hipoxia tisular. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para contrarregular eso, esa falta de oxígeno? ¿Qué hace su cuerpo de esas personas? Para Secreta contrarregular. eritropoyetina. Exacto, muy bien. Entonces va a decir, bueno, necesitamos generar más trabajadores, ya que no hay oxígeno, entonces generemos más trabajadores, dicen. Entonces secreta lo que es la eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Riñón. En el riñón, muy bien. Toda la eritropoyetina se produce en el riñón. 90%. Un 10% 90%. en el hígado. Perfecto, muy bien. Entonces esa eritropoyetina estimula la médula ósea y genera más reticulocitos, y esos reticulocitos con el tiempo van a ir evolucionando y forman glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, quiero que se grabe eso, de que básicamente hay personas, por ejemplo, del occidente con el oriente no es lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, digamos, por cada 2000 metros de altura que ustedes vayan subiendo, se eleva por lo menos 1% el hematocrito. ¿Cuánto es por ejemplo, o la hemoglobina también sube, por si acaso? 1 gramo de hemoglobina por cada 2000 metros de altura. Por ejemplo, acá lo normal de un hombre es hasta 13. Un hombre normal y adulto tiene que tener normalmente hasta 13 gramos de hemoglobina. Y una mujer hasta 12. ¿Ok? Eso es lo mínimo. Una mujer 12 y un hombre 13. Por cada 2000 metros de altura que sube 1 gramo de hemoglobina. Por ejemplo, si aquí un adulto normal y fisiológico del oriente de Santa Cruz tiene 13, un adulto que esté en La Paz, que supongamos que tiene 4000 metros de altura, ¿cuántos gramos de hemoglobina esperan en él como mínimo? 15 gramos. 15 gramos, ¿se entiende, no? Entonces, por ejemplo, que ustedes vean a un adulto del alto alteño con 13 de hemoglobina, ya lo cuentan como anemia. Porque él fisiológicamente por cada 2000 metros de altura sube 1 gramo de hemoglobina. ¿Se entiende? Entonces, eso quiero básicamente que les quede claro, de que varía mucho, no es lo mismo tratar con un paciente del oriente, del occidente y así con otros países, ¿ok? Bien, entonces el principal mecanismo regulador más importante para la producción de eritrocitos es la oxigenación tisular. Cuando hay hipoxia tisular o disminuye la oxigenación tisular, entonces el cuerpo empieza a producir eritropoyetina por parte del riñón. Esta eritropoyetina empieza a formar las distintas fases de los eritrocitos y al fin y al cabo aumenta la masa de glóbulos rojos. Ahora tengan en cuenta ustedes que esto puede ser no solamente fisiológicamente, también puede ser patológicamente. Por ejemplo, si yo tengo asma, EPOC, neumonía, tuberculosis, ¿será que va a estar buena la oxigenación de mi sangre? ¿Va a tener una buena cantidad de oxígeno en mi sangre si yo tengo asma, EPOC, sabiendo que la sangre va al pulmón a oxigenarse? Y sabiendo que el asma, el EPOC, la TB, todas estas patologías interfieren en el intercambio gaseoso. ¿Será que va a estar buena mi oxigenación de la sangre? ¿Sí o no?
No. No, No, sí. no va a estar buena. Entonces, si no voy a tener una correcta cantidad de oxígeno en sangre, ¿será que voy a tener una correcta cantidad de oxígeno en mis tejidos? Sabiendo que la sangre me transporta el oxígeno a todos mis tejidos. Vamos, chicos, piensen, ya tengo un día de su parcial. Si mi oxigenación en la sangre está mala, pésima, a causa de un problema pulmonar, o sea, mi sangre no tiene oxígeno, ¿será que le va a poder llevar oxígeno a mis tejidos, esa misma sangre? No, No, no. sí. Exacto, muy bien. ¿Y qué va a tener esa persona? Disminución de la oxigenación tisular o hipoxia tisular. Y si tiene hipoxia tisular, ¿qué empieza a liberar? Eritropoyetina. Perfecto, muy bien. La eritropoyetina, ¿de dónde viene? De las células del riñón. Del riñón, perfecto. Y eso empieza a generar más glóbulos rojos, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, Auxi. Entonces, ¿en qué situaciones patológicas se puede elevar la cantidad de glóbulos rojos, hematocritos o hemoglobina, si así le ponen la pregunta? Problemas pulmonares. Ahora, ¿será que quién bombea toda la sangre a todas nuestras células en nuestro cuerpo? ¿Quién la bombea? ¿Qué órgano en nuestro cuerpo bombea la sangre El a corazón. el Corazón. corazón, ¿no? Entonces, indirectamente, si se dan cuenta, indirectamente el corazón lleva el oxígeno a todos nuestros tejidos, ¿no? ¿O miento? Está bien, ¿no? Entonces, Sí. si yo tengo una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, miocarditis, pericarditis, un montón de patologías cardíacas, y mi corazón falla y no puede bombear sangre, ¿será que le va a llegar sangre a mis tejidos? No. Entonces, ¿qué va a empezar a ver en esos tejidos? Hipoxia tisular. Bien, ¿y esa hipoxia tisular qué va a liberar? ¿Qué va a liberar la hipoxia tisular? ¿O va a afectar a la producción de qué? Esa hipoxia tisular. Lo dijeron hace ratito, jóvenes. Eritropoyetina. La eritropoyetina. Correcto, y etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si hay un paciente con insuficiencia renal? ¿Qué habilidad va a perder ese paciente con insuficiencia De renal? producir eritropoyetina. De producir eritropoyetina, correcto. ¿Y será que va a producir glóbulos rojos? No. Ya no, ya. No, muy bien. Entonces pierde esa habilidad de producción de glóbulos rojos. Es muy interesante esa parte. Por ejemplo, todo paciente con insuficiencia renal, ¿qué va a tener en contraparte? Baja cantidad de glóbulos rojos, ¿no? ¿Y eso cómo lo llama? Bueno, ¿cómo la Anemia. llamaría? Anemia. Anemia. Pero algo que les quiere que, cuando ustedes quieren saber si un paciente tiene anemia o no tiene anemia, ¿qué es lo primero que miran en un paciente? La hemoglobina. Hemoglobina. La hemoglobina, muy bien, me alegra que sepan eso. Nunca miren los glóbulos rojos para decir anemia en un paciente. Siempre la hemoglobina, siempre la hemoglobina. Por eso la anemia se define como una disminución de la cantidad de glóbulos rojos por debajo de peso, estatura y talla del paciente. Bien. ¿Se entendió, no? Esta parte, perfecto. ¿Alguien sabe para qué nos sirve la B12? Esto igual es otra pesanga. Estimula la síntesis de ADN de los eritrocitos. Perfecto, muy bien. Muy bien lo que dijiste. Más a grosso modo diríamos que permite la maduración de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las dos vitaminas poderosas para la maduración de un glóbulo rojo? B2 y La B9. B12 y la B2 B9. y B9, perfecto. ¿Cuál es ácido fólico? B9. ¿Y cuál es cianocobalamina? B2. B2. B12, perfecto, pero hay un problema. La cosa es que cuando nosotros comemos estas vitaminas en el ácido clorhídrico suelen disolverse en el ácido clorhídrico estas vitaminas. Entonces, si es que se disuelven en el ácido clorhídrico esta vitamina, ¿será que todos tenemos deficiencia de B2 y B9? ¿O qué mecanismo hay que impide eso? El factor intrínseco. Correcto, muy bien, Jazmín. El factor intrínseco es un muy poderoso, pero poderoso, ¿cómo se llama esto? Poderoso inductor para que no pase esto. Porque la B12 básicamente, perdón, el factor intrínseco cuida lo que es la B12 sobre todo, ¿no?
para que pueda llegar y pueda absorberse. ¿De dónde sale el factor intrínseco? Lo vieron en gastro eso. De las células principales. Perfecto, ¿de qué glándulas, pero? Muy bien, me dijo la célula en concreto, pero Las ¿qué? glándulas gástricas oxínticas. Exacto, glándulas oxínticas y glándulas gástricas. Entonces, si estas glándulas llegan a atrofiarse, o sea, mueren, digamos, en otras palabras, ¿van a poder liberar factor intrínseco? No. No, No. Entonces, ¿qué deficiencia de qué va a haber? De B12. ¿Por qué la deficiencia de la B12? Porque no va a poder ser Porque reabsorbido debido a que no no hay factor absorbe por la intrínseco. falta del factor intrínseco. Perfecto, muy bien. Y si no absorbe B12 y B9, ¿qué le va a pasar a sus eritrocitos? No van a Se madurar. hacen Más grandes. grandes y pues, No maduran. macrocítico. Muy bien, a mí ha llegado a un punto más elevado, la verdad. Muy bien, me la felicito. Se vuelven macrocíticos estos glóbulos, ¿verdad? Empiezan a tener un tamaño mucho más grande. Estos glóbulos rojos, cuando no pueden madurar correctamente, ¿saben qué es lo que hacen? Estos glóbulos rojos dicen, como no puedo producir la misma cantidad de glóbulos rojos que producía antes, cuando tenían buena cantidad de B2 y B9, los pocos que voy a producir los voy a hacer grandes. Eso dice el cuerpo. Como no está pudiendo producir la misma cantidad que antes por la deficiencia de B2 y B9, empieza a hacer que los pocos que produce los hace grandes, macrocíticos. Empieza a generar una anemia megaloblástica, se le llama eso, anemia megaloblástica. Porque este megaloblasto, ¿a qué hace referencia el sufijo megalo y blasto? Megaloblasto. Agrandamiento de... El primero Una sufijo célula grande y madura. eso, muy bien, vale, Valeria, muy bien. Megalo, grande, blasto, inmaduro. ¿Se entiende? Es fácil, ¿no? Eso significa un megaloblasto, una célula grande e inmadura. Entonces, eso es lo que genera básicamente una deficiencia de la B2 y la B9. Y de hecho es muy peligroso, ¿no? Esta parte, y esto lo podemos ver con el volumen corpuscular medio. ¿Alguien sabe con qué se mide el volumen corpuscular medio? Con el hemograma. O Eh, como o sea, ¿con qué índice medimos el volumen corpuscular medio? Porque para medir si está grande o está pequeño un glóbulo rojo, vemos el BCM o volumen corpuscular medio. el que se mide por femtolitros, ¿no? Pentolitros, correcto, muy bien. Ese es uno de los lugares donde ustedes pueden saber si está grande o está pequeño un glóbulo rojo. Bien. Entonces, eso, tiene que responder únicamente eso, que sea una anemia perniciosa a causa de la deficiencia de factor intrínseco. Es otra pregunta. Y aquí en la diapositiva está puesto básicamente de dónde sale la respuesta, como para que solamente tengan que leer pregunta y respuesta. Explique el proceso de formación de hemoglobina. No vamos a entrar tanto en profundidad en esto, pero es bastante fácil, ¿no? Esto está en bioquímica, lo han visto. Dos succinil-CoA más dos glicinas te forman 4 pirroles. 4 pirroles más 4 pirroles te forman protoporfirina 9. Protoporfirina 9 más hierro te forma el grupo hemo. Y hemo más un polipéptido forman la cadena de hemoglobina, que es una cadena, ojo, ¿no? Y dos cadenas alfa más dos cadenas beta te forman la hemoglobina A. ¿Por qué dice hemoglobina A? Buena pregunta. ¿Por qué dice hemoglobina A? ¿Será que existe entonces una hemoglobina B, una hemoglobina C? ¿Existe eso o no? Sí existe, hay otros tipos, la Sí hemoglobina existe, fetal, pero sí existe, correcto, muy bien, Jamín. Solamente que la que tenemos en cantidades mayores en el cuerpo humano es la hemoglobina A. Pero sí hay hemoglobina B, hay hemoglobina C. Y de hecho, cuando cambian estas cadenas, ahí es donde suceden lo que son los problemas anémicos, pero de carácter congénito. Cuando cambian, por ejemplo, hay personas que tienen predominancia de la hemoglobina C y estas personas tienen ciertas enfermedades genéticas, solamente porque cambió una cadena. Es interesante, es muy interesante esta parte, pero les juro que me encantaría explicarles, a mí me encanta hematología, pero el tiempo no nos lo va a permitir. Después tengo que ir a estudiar medicina interna, pero se va entendiendo, ¿no? O hay dudas hasta acá. ¿Se va entendiendo o hay alguien que se está perdiendo?
Perfecto, imagino que nadie. Ahora dice, explique los efectos hemodinámicos de la anemia sobre la función circulatoria. Ustedes tienen que acordarse básicamente cuántas veces es más viscosa la sangre que el agua. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces es más viscosa la sangre que el agua? 3. 3 veces, correcto. Cuando yo digo viscosidad, bueno, se entiende, ¿no? ¿Qué es viscosidad, no? Por ejemplo, el agua es más líquida, más viscosa es la sangre. ¿Y quién es más viscosa que la sangre? Un ejemplo común, algo que comemos mucho. La miel. La miel, ¿no? ¿Ves? La miel, ese es el mejor ejemplo de viscosidad. Ahora, para que ustedes me entiendan, ¿un elemento más viscoso es más lento o es más rápido? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, imaginen en su mente que está cayendo, ponen una cuchara y empiezan a voltear la miel y voltean una cuchara con agua. ¿Cuál cae más rápido? ¿El agua o la miel? El agua. El agua. ¿Y cuál es más lenta en caer? ¿Cuál es más lenta en caer? La miel. Entonces, bajo ese concepto, ¿cuál es más lento y cuál es más rápido? ¿La sangre más viscosa o la sangre menos viscosa? ¿Ya? ¿Y la sangre menos viscosa? Es más rápida. Muy bien, Dafne. Entonces, una persona que tiene anemia, obviamente su sangre va a ser menos viscosa. Por lo tanto, una persona anémica, que su sangre es menos viscosa, ¿su sangre va a ser más rápida o más lenta? Más rápida, ¿no? Más rápida. Entonces, va a tardar menos tiempo en llegar al corazón. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿va a dar más vueltas al corazón o va a dar menos vueltas al corazón? Si es que es más rápido. Más vueltas. Más vueltas al corazón. Entonces, ¿eso cómo se va a ver traducido al examen físico en un paciente así? A la vista. Ahí Su está. sangre, como es más rápida, su sangre llega más rápido al corazón y da más vueltas. O sea, hace más ciclos cardíacos, por así decirlo. Para que me entiendan. Taquicárdico, entonces. Taquicárdico, correcto, muy bien. Eso es lo primero que van a ver en un paciente que tiene anemia, que siempre va a estar taquicárdico. Ustedes lo ven sentado, así normal, y ya está taquicárdico. Va a ser caliente ese paciente a veces, o frío en otros aspectos. ¿Se entiende? Pero lo principal está taquicárdico, suele sudar a veces, de la nada, por la taquicardia. Ahora, ¿qué creen que pase si ese paciente que ya de por sí, en estado base, sentado, sin hacer nada, está taquicardia? Yo como médico formado en la Universidad de Porongo, voy y le digo, vaya a hacer deporte. A ese paciente que ya está taquicárdico porque su sangre no es viscosa por la anemia. Y yo voy, como un médico formado en la Jodabol, voy y le digo, vaya a hacer deporte, le digo. ¿Qué creen que pasa? Es algo muy interesante. Pues aquí va a aumentar, ¿no? La demanda y va a producir Claro, una hipoxia tisular extrema. perfecto, va a aumentar la demanda de oxígeno de los tejidos. Entonces, ¿quién va a actuar en contraparte para que le llegue más rápido la sangre? Muy bien lo que dijeron, o sea, como va a hacer ejercicio esa persona, tengan en cuenta ustedes que esa persona de ya es taquicárdica, de por sí es taquicárdica sin hacer nada, ¿ok? Porque su sangre no es viscosa. Ahora, si una persona empieza a hacer ejercicio, va a girar más o menos esa sangre. Más. Más. Mucho más, ¿no ves? Por ejemplo, mi frecuencia cardíaca mía normal es 72, supongamos. Pero una persona que tiene anemia sin hacer nada es 100, 110. Ahora, si se pone a hacer ejercicio, ¿ustedes creen que se va a elevar esa frecuencia cardíaca? Sí. Sí, se puede elevar hasta 130, 140, 150. Y si yo elevo aún más y aún más y aún más mi frecuencia cardíaca, ¿eso va a estar bueno o va a estar mal? No es bueno. Entonces, ¿qué puede pasar? Insuficiencia cardíaca aguda. Insuficiencia cardíaca aguda. Llega un punto, porque ¿quién es el que está trabajando realmente? ¿Quién es el que está chambeando para que toda esa sangre sea más y más rápida? ¿Quién es el que verdaderamente está haciendo todo el trabajo para que esa sangre sea más y más rápida, para que sea bombeada con más fuerza?
El corazón. El corazón. Corazón. Entonces, ¿quién es el principal órgano que está haciendo sobreesfuerzo? El corazón. Y ustedes, como ya llevaron cardíaco y son unos fisiólogos fenomenales, si yo elevo más mi ciclo cardíaco y yo aumento y aumento y aumento la cantidad de ciclo cardíaco y aumento la frecuencia cardíaca, ustedes como son unos correctos fisiólogos, ¿qué fase se ve más dañada? ¿Sístole o diástole? Sístole o diástole. Si yo elevo y elevo y elevo mi frecuencia Sístole. cardíaca, ¿será que la sístole? ¿Será que la sístole se ve afectada entre más y más aumento mi frecuencia cardíaca? ¿Qué tiempo empieza a disminuir? Entre más y más y más veces aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué tiempo empieza a disminuir? ¿El tiempo de sístole o el tiempo de diástole? El tiempo de diástole, muy bien, Aarón. Entonces, si disminuye el tiempo de diástole, ¿será que va a llenarse correctamente ese ventrículo? No. No se va a llenar correctamente el ventrículo. Entonces, va a llegar un punto donde ese corazón va a estar contrayéndose y no va a botar ni sangre, porque no le dio el tiempo suficiente para llenarse correctamente en la diástole. Eso es lógica, jóvenes. Y eso es lo bonito de la fisiología. Por eso le digo, si ustedes no pasan con bases en esta materia, olvídense de que les sea fácil farmacología, fisiopatología, medicina interna, y etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, digamos, les viene un paciente anémico y muchos médicos dicen, la mejor medicina preventiva es el deporte. Y le dicen, coma esto, coma saludable y haga deporte. ¿Será que le van a decir a un anémico, haga deporte? Trabaje normalmente. ¿Por qué no? Porque de por sí su sangre del anémico ya es rápida, ya tiene taquicardia de por sí nomás. Si vos lo pones a hacer alguna actividad que lo exija mucho, va a hacer todavía más trabajo su corazón y puede predisponerlo a un punto donde la diástole no va a ser suficiente, no se va a llenar nada ese ventrículo y no va a expulsar nada. Y ahí es donde entran en insuficiencia cardíaca aguda. Y aquí hasta el Guyton lo dice, por eso que este libro, pucha, es el padre nuestro de la medicina, el Guyton. Fíjense qué nos dice aquí el todopoderoso Guyton. El aumento del gasto cardíaco en personas con anemia compensa en parte el menor efecto del transporte de oxígeno de la anemia, porque aunque cada unidad de sangre transportada solo pequeñas cantidades de oxígeno, el flujo sanguíneo puede aumentar lo suficiente para llevar cantidades de oxígeno casi normal a los tejidos. Ahora fíjense el pero. Pero cuando una persona con anemia comienza a hacer ejercicio, el corazón no es capaz de bombear cantidades mucho mayores de sangre de las que ya está bombeando. En consecuencia, durante el ejercicio, lo que aumenta mucho la demanda tisular de oxígeno, se produce una hipoxia tisular extrema y esto puede aparecer una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Se entendió? ¿O hay alguien que no lo haya entendido? Ustedes son achangas, así que yo sé que a la primera entienden ustedes. Bien. Entendido. Perfecto, ¿no? Es algo muy interesante, es algo muy fascinante de la fisiología. Estas partecitas, aprenderlas con lógica. Bueno, después explique los efectos hemodinámicos de la policitemia. Ahora nos vamos a ir al otro polo. Este es policitemia. ¿Va a ser menos viscoso o más viscoso? Más viscoso. Más Viscoso. viscoso. Por lo tanto, va a ser más rápido o más lento. Más lento. Más Más lento. lento. Lo mismo que aplicamos con la anemia, lo mismo se aplica en policitemia, pero esta es una parte un poquito más confusa de entenderle, ¿ok? Porque tiende a hacer mayor esfuerzo el corazón, algunos dicen que se eleva la presión arterial, otros dicen que no, pero esta pregunta no la he visto hacer mucho al doctor. Esta pregunta solo la puse con el afán de que lean la verdad esta de acá, pero aquí pueden leerlo un poco más de lo que es el efecto de la policitemia. Pero básicamente se va a hacer más lenta la sangre, por lo que es más viscosa. Pero como va a haber una mayor cantidad de glóbulos rojos, va a aumentar el gasto cardíaco. Y esto se va a contrarrestar, por así decir, y lo que va a ocasionar es que esté normal. Estos pacientes con policitemia, con los que tienen elevación de los glóbulos rojos, no les pasa nada. A los pacientes que verdaderamente hay que cuidarlos son los anémicos. ¿Ok? Por ejemplo, digamos, ¿quiénes tienen policitemia fisiológica? Después de lo que dijimos anteriormente. ¿Quiénes tienen policitemia fisiológica? Las personas que viven en altitudes.
Las personas que viven en latitudes, en el Alto, en La Paz, en Potosí, Oruro, ¿no? Todas esas personas tienen policitemia fisiológica. ¿Y será que en algún punto de su vida ellos desarrollan algo malo? No, están tranquilos con su vida. Es que la policitemia en sí no es la cosa más mala del mundo. Lo que sí es bastante peligroso es la anemia. Por eso la ley de la medicina, ¿a qué tienen que tenerle más miedo? ¿Al aumento de algo o a la disminución de algo? ¿A qué tienen que tenerle más miedo? Y es una ley de la medicina. ¿A qué tienen que tenerle más miedo? ¿Al aumento de algo o a la disminución de algo? A la disminución. A la disminución de algo. Yo he visto pacientes con una presión arterial altísima y que están tranquilos de la vida. Pero un paciente que se hipotensa un poquito y ya se desmaya, síncope, peligro y todo. He visto pacientes con una glicemia de 700, 600 y están tranquilos de la vida. Pero pacientes con 50 de glucosa, 50, y ya se están desmayando. Están a punto de entrar básicamente en shock hipoglicémico. Siempre tenganle más miedo a la disminución que al aumento. Esta acá es Super P de William. Sistema monocito macrofágico. ¿Quién puede explicarlo así, flash, rápidamente, qué es el sistema monocito macrofágico? Sí, sería técnicamente de que los monocitos son como los macrófagos inmaduros en la sangre, pero una Ya. vez que estos salen de la sangre y se quedan en algún tejido específico, ya no se llaman macrófagos, sino que, por ejemplo, si se quedan en el hígado son las células de Kruger, o si se quedan en otra parte de tejido tienen otro nombre, pero siguen siendo macrófagos. Bien, perfecto, muy bien, ¿no? Pero aquí la definición más correcta la tiene el Guyton. Fíjense qué dice. ¿Qué es el sistema monocito macrofágico? Siempre lo preguntan. A veces no le ponen el sistema monocito macrofágico, le pone sistema retículo endotelial. Explique nomás, le pone el doctor. Que es la combinación total de monocito inmaduro, macrófago maduro, móviles. Macrófagos tisulares es cuando ya se quedan fijos en un tejido y se especializan. Pueden ser células de Kupffer en el hígado, pueden ser glías en la parte de lo que es el sistema nervioso, pueden ser osteoclastos en el hueso, etcétera. Fijos y unas pocas células endoteliales, especializadas en la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. A esto se le denomina sistema retículo endotelial. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Porque esa es súper pregunta eso. Hasta en los finales sale. ¿Se entendió o hay dudas para que, si quieren yo lo puedo explicar, ¿no? Pero eso repítelo, Uzi, por favor. Que básicamente ese sistema monocito macrofágico es una combinación de hartas células blancas. Eso es lo primero que tienen que poner. Que es una combinación de varias células blancas. ¿Quiénes entran en este sistema? Monocitos, que son inmaduros. Macrófagos, que los macrófagos no son más que monocitos maduros. Los macrófagos móviles, que son los que se mueven y circulan. Los macrófagos tisulares fijos, que son células de Kupffer en el hígado, histocitos en la piel, células del polvo en lo que es los pulmones, y etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense que dice más, unas pocas células endoteliales especializadas en la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. A esta combinación de todas las células blancas que les dije, se les denomina sistema retículo endotelial. ¿Ahora sí? Gracias, Auxi. Yo solo sería mencionar, digamos, ¿no, Auxi? Eso es lo que... Claro, claro. O sea, es que el sistema, por eso se llama sistema, ¿se entiende? Porque es una combinación de varias células blancas, ¿se entiende? Creo que ahora ya se entendió mejor, ¿no? Perfecto. Sí, Auxi. Vamos a tratar de meterle nitro porque ya me espera artritis reumatoidea y artrosis para estudiar más rápido. Explique los eventos que ocurren cuando una persona cuya sangre tiene el antígeno A. Este es fácil. Tiene antígeno A. Se le transfunde sangre de un donante cuyos eritrocitos tienen el aglutinógeno A. ¿Qué creen que pasa? Si tiene el antígeno A, ¿qué tipo de sangre es? A. Si una persona tiene el antígeno A, ¿qué tipo de sangre es? B. No, tiene el antígeno A. A. Es tipo A. Ah, correcto, muy bien. El antígeno que tenga, ese es su tipo de sangre.
Ahora fíjense que dice, una persona, dice, explique los eventos que ocurren cuando una persona cuya sangre tiene el antígeno A, o sea, es sangre de tipo A, se le transfunde sangre de un donante cuyos eritrocitos tienen el aglutinógeno A. Ya, primeramente, ¿el donante qué tipo de sangre es? Tipo A. Dice, fíjense, el donante tiene aglutinógeno A. ¿Qué tipo de sangre es este donante? El que va a donar la sangre. Grupo A. Tipo A. Y el receptor, que es otra persona, esa persona tiene el antígeno A. ¿Qué tipo de sangre es el receptor? Tipo A. Entonces, ¿son compatibles ambos? Sí. Sí. Listo, no sucede nada ya que ambos tienen el mismo grupo sanguíneo y es normal que presenten aglutinina anti-B, normales. ¿Se entendió? Sí, Auxi. Perfecto, eso ya es lógica, yo se los dejo eso a su mera... Eso ya, digamos, les puede caer cualquier tipo de pregunta B, A, B, O, y eso es lógica, nada más. Indique las 4 líneas de defensa, esto igual es súper pregunta. Primera línea, macrófago tisular fijo. Acuérdense que este macrófago tisular fijo, por ejemplo, que yo me corte, espérenme un minuto, me están llamando. Ahora sí, chicos, van a disculparme, me llamaron. Se entendió, pero lo de las 4 líneas de defensa, esto es básicamente, está en el libro eso. Primeramente, acuérdense, es que lo que pasa es que esta clase es para que ustedes puedan centrarse en lo que verdaderamente preguntan. Porque ya ahorita tienen muy poco tiempo, creo que ya no es tiempo de aprender cosas nuevas, ahorita es tiempo de retroalimentar y de reforzar las cosas que sí les pueden preguntar. Acuérdense de las 4 líneas de defensa. La primera, el macrófago tisular que estaba fijo se desprende, se hace móvil y va a ir a atacar al sitio de lesión. ¿Entienden? Y luego el segundo, que se van a transportar los monocitos hasta el sitio de lesión para diferenciar, activan los neutrófilos, monocitos y neutrófilos otra vez. ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna duda? Porque esta está sencilla, digamos. Solo tienen que describir las 4 líneas de defensa. No, sí. Perfecto, ¿no? Esa está regaladísima. Si les toca esa, qué bendición. Perfecto. Explique el mecanismo de acción de los linfocitos T citotóxicos
sobre los microorganismos invasores. Está fácil, fíjense. Los linfocitos T citotóxicos se unen al microorganismo invasor, o sea, se agarran de él, donde van a liberar las enzimas llamadas perforinas, ¿ok? Que perforan la membrana del microorganismo para posteriormente destruirla. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, algo que quiero que les quede claro es que no todos los glóbulos blancos fagocitan, ¿ok? Los únicos que verdaderamente fagocitan son neutrófilos y monocitos, o macrófagos, como quieran decirlo. Lo que es eosinófilo no fagocita. ¿Cómo verdaderamente un eosinófilo mata a un parásito? ¿Quién me puede decir? Que haya leído bien sangre. Porque son los únicos que fagocitan son neutrófilos y monocitos. Pero ¿cómo se defiende un eosinófilo, por ejemplo? Liberando enzimas. Perfecto. Específicamente, ¿cuál? Para un parásito. Porque si les preguntan eso tienen que escribir en su examen. Hidrolítica. No. Para un parásito, ¿cuál es la enzima principal? Yo que no he leído mi hemato en todos estos días, me acuerdo aún todavía por Williams. Proteína principal. Básicamente es una enzima la cual es muy larvicida. La pueden buscar en la parte de hemato. Ahí hay un apartado que dice únicamente eosinófilo, nada más. Ahora la busco, acá está. Eosinófilo. Liberan enzimas hidrolíticas que también están bien, y lo que es un polipéptido larvicida muy potente llamado proteína principal básica, PP. ¿Se entiende, no? Perfecto. Indique los mecanismos de acción por el que los anticuerpos actúan protegiendo al organismo frente a los microorganismos invasores. Atacan al microorganismo invasor de manera directa destruyéndolo y atacan activando los factores del complemento. Nada más tienen que poner de que esta belleza, fíjense hasta cómo tienen que responder. Y es tan sencilla que solo tienen que poner eso. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Perfecto. Respuesta del macrófago, aquí está básicamente las 4 líneas de defensa. Cuarta línea de defensa. O sea, las diapositivas están tan bien hechas que está hasta para que ustedes vean la pregunta y ahí está su respuesta. Ni siquiera tienen que ir al libro a ver la respuesta. Está en las mismas diapositivas. Explique cómo se da el proceso de la inflamación o efecto tabificador. Esto no lo he visto preguntar mucho. No creo, la verdad, que les meta esto. Pero de todas formas está aquí la respuesta. Que cómo hace este efecto tabificador. Para eso tienen que ver un poco de lo que es inflamación, pero si me preguntan a mí y les falta tiempo, pues esta es de las preguntas que menos les recomendaría estudiarla, porque es un poquito compleja de entenderle, por así decirlo. Pero no lo sabe preguntar el tutor. Así que se las dejo ahí como una pregunta extra. Ah, sí, disculpe, la pregunta del eosinófilo, ¿sí la hace el doctor? Ah, lo vi, sí, eso sí la vi una vez. ¿Sí? Tienes que saber de todas, porque el basófilo, ¿qué es lo que hace? También se degranula. ¿Qué libera en esa degranulación? Libera lo que es histamina, también libera histamina como el mastocito, libera serotonina, bradicimina. ¿Qué más aparte de eso libera? Creo que les pregunto qué libera un basófilo. Libera algo muy característico el basófilo. Libera heparina y Heparina, correcto, muy bien. Y aquí está, fíjense que te la preguntan, ¿mediante qué mecanismo atacan los eosinófilos? ¿Qué dice acá? Proteína principal básica, para que vean que no les miento. Aún me acuerdo de esos tiempos de antaño, ¿no? Perfecto, ¿no? Aquí pueden ver básicamente todo, está hasta como para leerlo nada más. Explica los mecanismos de la inmunidad innata. La inmunidad innata, para que me entiendan, esa es inmunidad con la que nacemos nosotros. Por ejemplo, digamos, yo tengo ácido clorhídrico para protegerme de cualquier cosa que yo coma y esté con bacterias. ¿Será que ustedes tienen ácido clorhídrico también o no? ¿Será que ustedes también tienen ácido clorhídrico en su cuerpo? Sí, o sí. Pero supongamos, digamos, yo pasé por, no sé, COVID. Y yo obviamente voy a generar anticuerpos contra el COVID. ¿No ves? Pero ¿será que todos aquí en esta sala de reunión tenemos anticuerpos contra el COVID? No. No, puede ser que alguien no lo tenga, ¿no ves? Entonces, esa es una inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad sería?
Adquirida. Adquirida. Adquirida, correcto. La innata es algo con lo que nacemos. Por ejemplo, yo tengo neutrófilos. ¿Ustedes tienen neutrófilos? Sí, Auxi. Muy bien, pero ¿será que si yo tengo linfocitos B memoria, no sé, chikungunya, por ejemplo, me dio a mí chikungunya una vez, ¿será que todos tienen linfocitos B de memoria de chikungunya? No, sí. No todos. No, ¿eh? Porque por ahí no a todos les dio chikungunya. Entonces, eso este concepto acá es muy sencillo y simplemente tienen que describir cuáles son los mecanismos de la inmunidad innata. ¿Quiénes son? Ácido clorhídrico, la piel, básicamente, los glóbulos blancos que tenemos como ser neutrófilos, basófilos, eosinófilos que todos tenemos, los mecanismos fagocíticos que tienen nuestros glóbulos blancos, el complemento, el polipeptido básico, enzimas, lisocimas, linfocinas, nada más. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo clasificamos la inmunidad adquirida? ¿Quién sabe? Humoral y celular. Humoral y celular. Muy bien. ¿Cuál es la celular? Rápido, go, go. Linfocito T. Perfecto. La humoral. El linfocito B. Perfecto. ¿Dónde se produce un linfocito T? En el timo. Se producen en la médula ósea, pero maduran en el timo y en otros en la médula ósea. Perfecto. Muy bien, Valeria. Esa es la respuesta más correcta. Todos creemos que el linfocito T, porque dice T se produce en el timo, no es así. El linfocito T se produce en la médula ósea roja. Específicamente, ¿a qué va el timo? A sufrir el preprocesamiento. Perfecto, muy bien, Isabel Hurtado, a sufrir el preprocesamiento, muy bien, HP. Porque ¿será que el 100% de linfocitos T producidos en la médula ósea, el 100% de circulación sanguínea o entra a circulación sanguínea? ¿Quién ha leído esa parte? Se mantienen tejidos linfáticos. No, esa no es la respuesta más correcta. Yo digo del 100% de linfocitos que se producen en la médula ósea roja, ¿será que ese 100% llegan a ganglios linfáticos o torrentes sanguíneos? Esa es mi pregunta. ¿O qué es lo que No, sí, solo algunos. solo algunos tienen que tener muy en cuenta que mucho, más del 60-70% de linfocitos mueren en el timo? Una cantidad muy grande de linfocitos T mueren en el timo. ¿Por qué? Porque o son linfocitos T anómalos, o son linfocitos T sin vida, o son linfocitos T autoinmunes que pueden generar enfermedades autoinmunes, o etcétera. ¿Se entiende? El linfocito T es como un centro de reclutamiento donde eligen a los mejores soldados, por así decirlo, y también los entrenan. Porque esta inmunidad básicamente celular es especializada, ¿ok? Por ejemplo, un neutrófilo es como un Paco, que circula, deambula, se mira quién está, y el Paco obviamente ve un maleante, ve a cualquier cosa y ya, el Paco no va ya a poder encarcelarlo. Pero un militar especializado no sale a atacarle a un delincuente normal, ¿no ve? ¿O a qué sale un militar? A atacar a fuerzas especializadas, ¿no ve? Por ejemplo, digamos, no sé, digamos un cártel de droga, qué sé yo, ¿no? O sea, cosas específicas. El militar no va a salir porque vino un simple ladroncito, un borrachito, no, ¿no ve? Para eso está el Paco, que él es el que circula y ve todo. El militar únicamente sale cuando hay algo específico a lo que tiene que atacar, una banda de delincuentes muy peligrosa, un cartel de droga, qué sé yo, es un ejemplo. ¿Se entiende? Es por eso que la inmunidad celular es una inmunidad especializada. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Perfecto. Eso. Y los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Aquí tenemos básicamente, y aquí fíjense, tanto el T como el B se producen ¿en dónde? En la médula ósea roja. El T madura en el timo y el B ¿dónde madura? El linfocito B ¿dónde madura? Hígado y médula ósea, creo. En la misma médula ósea roja. Ahí madura el linfocito B. Explique cómo se da el procesamiento. Aquí está básicamente de lo que les hablé, está acá. Explique el mecanismo de activación de un... Ah, esto sí es súper pregunta. Esto lo he visto hasta en finales. Explique el mecanismo de activación de un clon de linfocitos.
¿Quién puede explicarlo eso? Así en sus palabras. Esto sí yo les recomiendo que se lo aprendan. O sea, es cuando un linfocito que ya está preformado, preprocesado, digamos, y es capaz de identificar a un antígeno en específico, se une a ese antígeno y comienza a producir, o sea, que comienza a reproducir más y produce los clones que son idénticos al que reconoció el antígeno, digamos, para que reconozca ese mismo antígeno y lo destruya. Y también deja como unos linfocitos dormidos aparte, que son los linfocitos de memoria, para que si es que ocurriera otra vez, digamos, o sea, que atacara otra vez ese mismo antígeno, ataque con más fuerza. Muy bien, ¿cómo se llama? Isabel. Muy bien, lo que dijo todo está bien, porque fíjense que acá está parte de lo que ella dijo. Una vez que se activa el linfocito específico, o sea, el original, por el antígeno, se reproduce incontroladamente. Supongamos que el linfocito específico, el original, el originiki, pilló a su antígeno que buscaba, no sé, sarampión, viruela, COVID, qué sé yo. Lo pilla y dice, bien, ya te pillé, y se reproduce incontroladamente, y forma duplicaciones grandes del linfocito, forma hartos clones. Básicamente lo que dijo su compañera. ¿Y qué es lo que hacen estos clones? Pues lo mismo que el original, empiezan a atacar el antígeno. Y dejan el linfocito B de memoria, lo mismo que dijo su compañera. Ahora lo mismo. Sí. Esto igual fue otra super pesanga de mi final, me acuerdo. Si les preguntan función reguladora de los T colaboradores que ponen, función reguladora de los T colaboradores. Vamos chicos, parece que les comió la lengua el ratón, parece. Y es mañana se examen, ¿eh? La formación de las interleucinas, o sea, actúan en coordinación, digamos, con parte del sistema inmune, pero forman linfocinas que son interleucinas. Las interleucinas 2 son para el crecimiento y proliferación de linfocitos T, las interleucinas 4, 5 y 6 son para la producción de los linfocitos B. Aquí está, fíjese la respuesta. Aquí dice acá, estimula el crecimiento y diferenciación de linfocitos B, interleucina 4, 5 y 6. Estimula la producción de citotóxicos y supresores, interleucina 2. ¿Y quién autoestimula el linfocito T colaborador? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién autoestimula para que se produzcan más colaboradores? No sé ¿No es quién la es. interleucina 2? Exacto, muy bien cortado, Isabel. ¿Y quién es quién produce la interleucina 2? El linfocito TCD4. Entonces te das cuenta que el mismo Es de retroalimentación positiva. Exacto, muy bien, eso es lo que quería llegar. Bien, me parece fantástico que ustedes literalmente saben bastante ustedes, entonces son muy capos, la verdad, y ya lo entienden así de una. Perfecto, muy bien lo que dijo. Es una retroalimentación positiva, se autoestimula él mismo, por así decirlo. Él puede definir si quiere seguir produciéndose o no. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que pasaría si el linfocito TCD4 deja de funcionar, su población se extingue a cero? ¿Qué creen que pasa? ¿No puede activar al sistema inmune? Muy bien. ¿Quiénes salen perjudicados? Porque ya no hay dichas interleucinas. Supongamos que los CD4 mueren todos, por alguna razón en específico. ¿Qué pasa? Y ya no hay todas esas interleucinas de las que hablamos. ¿Qué pasa con todo el sistema inmune de defensa? No funciona correctamente de plano. Y la persona empieza a sufrir problemas con la inmunidad. Porque si no hay esas interleucinas, no va a haber ni citotóxicos, ni natural killer, ni supresores, ni células plasmáticas, ni anticuerpos, ni de memoria, ni siquiera van a haber neutrófilos.
Entonces esa persona queda inmunodeprimida o inmunocompetente. Inmunodeprimida. La primera. ¿Y qué enfermedad ustedes vieron en bacterio que se caracteriza porque ataca a los CD4? SIDA. VIH, SIDA. Bien, muy bien. Si yo les digo enfermedad, ¿es VIH o es SIDA? VIH. 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 Si yo les digo en qué fase está, ahí recién usan el término SIDA, no se olviden de eso. VIH. ¿Qué usan los bacteriólogos para ver si está en fase SIDA o no está en fase SIDA? Recuento de linfocitos T. Le cuento de CD4, muy bien. Perfecto. Mecanismo de acción de los anticuerpos, ya lo vimos y acá está. Ya, muy bien. ¿Qué expliquen los eventos que ocurren cuando se emparejan mal la sangre? Si se emparejan mal las sangres, ¿qué pasa? Acá fíjense que les puso mal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo emparejo mal un tipo de sangre? Aglutinación. Aglutinación, correcto. Y esa aglutinación, después de eso, ¿qué pasa? Activa el sistema. Cuando hay aglutinación, vienen los macrófagos a comerse esos glóbulos rojos. Y cuando se comen esos glóbulos rojos y botan el desecho, ¿qué botan? Cuando estos macrófagos se comen a esa aglutinación y botan un desecho, ¿qué botan? Botan la hemoglobina. Esa hemoglobina se separa en el grupo hemo, se separa en el grupo globina, la globina se reutiliza y el grupo hemo se separa en... ¿En qué se separa? Todavía. Se están yendo muy rápido. Ese grupo hemo se separa en protoporfirina 9 y hierro. ¿Se acuerdan? Ese hierro se reutiliza y la protoporfirina 9 ahora sí se transforma en biliverdina. Y la biliverdina se transforma en Bilirrubina. Vamos. Y entonces ese paciente, si va a tener elevación de la bilirrubina, ¿cómo se va a ver al examen físico? Hacia la simple vista. Ictericia hepática. Histérico, muy bien. Ahora, tengan en cuenta que también aparte de eso, que, ¿cómo se dice esto? Que cuando se rompen glóbulos rojos, también se liberan sustancias vasoconstrictoras. Van a la arteria renal y la constriñen. ¿Y esto qué le puede causar? Si constriñe la arteria renal, o sea, la arteria que le lleva a la irrigación. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, correcto. Y aparte de eso, esta hemoglobina, hay muchas partes de hemoglobina que no se transforman en bilirrubina y van al riñón a filtrarse y taponean los túbulos contorneados. ¿Qué puede producir esto? También insuficiencia renal aguda. Todo eso deberían de poner ustedes, porque son todos los eventos que pasan cuando se emparejan mal la sangre. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Disculpen que vaya muy rápido, pero es que no hay mucho tiempo tampoco. Ya estamos sobre hora para su examen, por así decirlo. Una vez más. Ya, Sí, básicamente cuando hay un mal emparejamiento de sangre, los glóbulos rojos se aglutinan. Luego, después de aglutinarse, ¿quién se activa? Los macrófagos. ¿Y estos macrófagos qué hacen con esa aglutinación, dijimos? Los fagocitan. Luego de fagocitar, lo que libera la hemoglobina. Esa hemoglobina se separa en grupo hemo y grupo globina. La globina se reutiliza. El grupo hemo se subdivide en protoporfirina 9 y en hierro. El hierro también se reutiliza. La protoporfirina 9 se transforma en biliverdina. La biliverdina con el tiempo en bilirrubina. Elevación de la bilirrubina e ictericia. También cuando se explotan muchos glóbulos rojos, forman sustancias vasoconstrictoras, constriñen las arterias renales y forma IRA o insuficiencia renal aguda.
Aparte de eso, la hemoglobina taponea los túbulos contorneados, que también te da una ira. Y aparte de eso, como se destruyen muchos glóbulos rojos, va a haber hipovolemia y eso te conduce también a una ira. De origen prerrenal, para ser más finos. Y esto no es un monólogo, jóvenes. Por eso yo les digo, uno con fisiología ni fregando ni cagando se aprende todo de memoria. Así que si ustedes quieren ir al examen diciendo esta es la respuesta del examen y aprender de memoria, no lo van a hacer. Tienen que razonarlo. Si ustedes lo razonan, les sale recontra fluido y ustedes escriben y no dejan de escribir. Pero si ustedes se lo aprenden de memoria, les va a ir mal. Porque así no es la fisiología. La fisiología no es memoria, la fisiología es razonamiento. Y por eso yo les digo siempre a mis estudiantes igual, no aprendan de memoria, razonen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y si ustedes razonan, créanme que cualquier examen se les hace recontra fácil. ¿Se entendió? Creo que ahora sí, ¿no? Sí o sí. Tengo el tiempo medido hasta las 7, jóvenes, así que go, go, go. Esto está fácil, indique los porcentajes relativos de concentración, sencillo. Esto sí es memoria, esto sí no lo razonan, ¿ok? ¿Dónde nos quedamos? Oh, sí, una sugerencia, no sé si los demás están de acuerdo, pero ya que tiene poco tiempo, ¿será que ya puede pasar a respiratorio? Ya, entonces voy a volver a mandar a las pocas preguntas interesantes que vea. Sistema del complemento, pregunta, ahí está, fíjense, largo de explicar. Pero el sistema del complemento, si yo les puedo dar un consejo, es que solo expliquen esta parte de acá y expliquen 1, 2, 3, o sea, pasa la optimización, lisis, aglutinación, o sea, solo apréndanse el título. No es necesario que expliquen todo esto, ¿ok? Título nada más, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 y 7. Esto sí pregunta, ojo, pregunta sistema de complemento. Solo expliquen qué es el sistema de complemento, por qué se activa y cuáles son sus efectos. ¿Cuáles son los efectos más importantes? Ponen 1, opsonización y fagocitosis, 2, lisis, 3, aglutinación, 4, neutralización, 5, quimiotaxia, 3, activación, 7, efecto inflamatorio. Nada más. ¿Se entendió? Sí o sí. Bien. Inmunidad pasiva. ¿Te va a pasar esa diapositiva? Depende, jóvenes, de cuánto Kingdom estamos hablando, ¿eh? Es material intelectual invaluable esto, ¿eh? Es la cúspide y el oro de la fisiología de esto. Ya pues, sí, por favor. Por favor. Pero jóvenes, no veo mi Kingdomcito afuera. Pase QR, sí, pase QR. Debo estar retinopático o ciego que no veo mi Kingdomcito afuera. Pase QR. Fauci, estamos desesperados. No, mentira, jóvenes, claro que se los voy a pasar. Para su final, ya voy a tratar de hacerles más clasecitas así, pero presencial. Claro, se las paso, no hay problema. Pero acá hemos una vez hecho. Gracias, sí. El respiratorio, a ver, respiratorio es con el Guyton. Yo eso sí me voy a ir acordando con respiratorio. ¿Dónde tengo? Es que tenía un documento con puro respiratorio, pero lo perdí porque cambié de teléfono. Pero, aquí me voy a ir acordando. Y son muy pocas las cosas que puede... Lo bueno del respiratorio es que es muy esperable, es muy fácil saber qué puede preguntar en el respiratorio. Eso es lo bonito. ¿Se ve que estoy proyectando un Word? Sí o sí. Bien, este es el tercer parcial de fisiología, modelo B1, porque en B2, B3, B4 cambia. Hagamos irnos al primer capítulo. Y van a ir anotando lo que les voy diciendo. Ya, definición, tienen que saber definir entre qué expresión... Vamos a ponerlo mejor en el documento. No, abajo extra, voy a poner. Extra. Primero, punto 1, presión pleural. Rápido, ¿quién me puede decir cuánto es la presión pleural y cuánto es la presión pleural, después de la alveolar, perdón, alveolar y la diferencia de presión? ¿Cuánto es la presión pleural? Rápido, go, go. Menos 5 centímetros agua. Perfecto, al principio. Y al momento de la inspiración, cuando quiere meter más. 7,5. Menos 7.5, correcto. La Menos presión alveolar.
Al momento de la inspiración, -1 y A la expiración, de la expiración +1. perfecto, muy bien. Listo, ese es el primer consejo. Después, ya, surfactante. Surfactante funciones. ¿Cuál es la función del surfactante? Evitar el colapso alveolar. Perfecto. ¿Y cómo hace eso? Disminuye la tensión superficial. Exacto, me gustó, perfecto, eso fue lo más correcto. ¿Y cuáles son los componentes químicos de la surfactante? Dipalmitoilfosfatidilcolina. Uy, correcto, yo me acuerdo que me dio tanta rabia esa frasecita de dipalmitoilfosfatidilcolina que de rabia me la aprendí, me acuerdo. Apréndanse el principal compuesto químico, dipalmitoilfosfatidilcolina. Y así ustedes se acuerdan en su mente y lo dicen. ¿Qué otra Muy función bien, puede tener Auxi así principales? Si pregunta. ¿qué cosa? Capacidades, volúmenes, pregunta o sí. No, nunca le he visto preguntar capacidades de volúmenes. Creo que porque es muy fácil. Nunca lo he visto preguntar capacidades de volumen, así que si quieren lo estudian, ¿no? Pero yo lo veo como una pregunta como para práctica. Ah, ya me acordé, volumen minuto. ¿Cuánto es el volumen minuto normal? Volumen corriente menos volumen 6 del espacio. 6 litros. 350 ml por minuto. No, ese es el No. alveolar. Les estoy diciendo 6 volumen litros. minuto. Se están Ajá, acostumbrando mucho a son... responder de una forma muy automatizada. Volumen minuto, no ventilación El alveolar. volumen minuto es, o sea, se calcula con el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, son 6.000 Perfecto. ml minuto. Correcto, muy bien Isabel Hurtado. Tachísima Isabel. Ahora ya si les digo ventilación alveolar. Ahí se le resta al volumen corriente lo que se queda en el espacio muerto y solamente queda 350 ml, que son los que van a hacer intercambio gaseoso y se multiplica por la frecuencia respiratoria. Correcto, perfecto. Una exquisitez a nivel fisiológico. Uy, esta súper preguntaza. Reflujo, ¿y qué? Perdón. Reflejo, oxígeno, reflejo del estornudo. Esto es estudiarlo, esto sí no es razonamiento. Léanlo, por favor, jóvenes. Les va a tocar. Reflejo, oxígeno, reflejo del estornudo. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí está, fíjense. Reflejo del Sí, estornudo. entre eso de zona 1, zona 2, zona 3. Uy, super entra. A mí me entró, fíjate, acá está. Explique la rampa inspiratoria, funcionamiento, explique el reflejo de Herring-Brewer. Uy, reflejo de Herring-Brewer, super P. Funciones nasales biliares, frecuencia de la ventilación alveolar, reflejo del estornudo. Ahí eso me lo tengo. ¿Se ve que estoy compartiendo un PowerPoint que está de color verde? Sí o sí. Auxi. ¿Se ve? Ahora sí. Pregunta eso de los grupos neuronales, dorsales, Sí. ventrales. Grupo dorsal, inspiración, grupo ventral, expiración, centro neumotáxico, no se olviden, bien lo voy a añadir al documento, bien que me hizo acuerdo. Pero fíjense, aquí también se lo voy a pasar a este documento. Característica del flujo sanguíneo en la zona 3. La regla básica dice que cuando la presión del aire alveolar es mayor que la presión de la sangre capilar, no habrá paso del flujo sanguíneo. En la zona 3, la presión de la sangre capilar predomina en todo el ciclo cardíaco, por lo tanto hay flujo continuo. Nada más. Eso tienen que poner, es tan fácil como eso, pero entenderlo es un poco más complicado. Efecto de la disminución de oxígeno en el flujo sanguíneo alveolar local, así puntualmente lo dice. Fíjense cuál es la respuesta, me tomaste el trabajo de responder la pregunta. Cuando la concentración de oxígeno en el aire alveolar disminuye por debajo del 70%, o sea, por debajo de 73 milímetros de mercurio, los vasos adyacentes se constriñen con un aumento de la resistencia vascular. La baja concentración de oxígeno estimula la liberación de sustancias vasoconstrictoras o reducir los vasodilatadores como el óxido nítrico. También se pueden inhibir los canales iónicos de potasio, causando una despolarización, constricción continua y activación de los canales de calcio. Esto evita que la sangre se dirija a los alvéolos mal ventilados y hace que la sangre fluya a través de otras zonas de los pulmones que están más aireadas. Esta es la parte clave. Le voy a poner. Al ladito le voy a poner clave.
A ver, para que me entiendan en español esto, yo sé que es confuso, lo entiendo. Básicamente, cuando un alveolo se encuentra mal aireado, sin la correcta cantidad de oxígeno, el cuerpo dice, aquí no voy a enviar a mi capilar a oxigenarse, ¿ok? Cuando hay un alveolo que está mal oxigenado, el capilar dice, aquí yo no voy a venir a mandar mi sangre desoxigenada. Entonces empieza a constreñir ese capilar y deriva el flujo hacia otro alveolo que está mejor aireado. ¿Se entendió? ¿O no? Perdón si es que, para que me parece que es harto, pero es que en sí la fisiología es muy extensa y yo me apiado por los que están con Williams, pero salen con un conocimiento pero potente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Básicamente, para que me entiendan, hay un alveolo que está mal aireado. Entonces, obviamente, el cuerpo dice, yo por aquí no voy a mandar mi sangre a oxigenarse, a hacer hematosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo sabiamente? Fíjense qué hace. Constriñe ese capilar y cuando lo constriñe lo bloquea y le dice, por aquí ya no va a pasar más sangre. ¿Por qué? Porque ese alveolo está mal aireado. Entonces, deriva ese flujo sanguíneo a otro alveolo mejor aireado. Entonces, cuando lo deriva a otro alveolo mejor aireado, ahí va a ir a oxigenarse, a hacer hematosis la sangre. Y así, va constriñendo capilares y capilares hasta que lo manda únicamente a alveolos bien insuflados. ¿Y cómo hace eso? Constriñéndolos o inhibiendo canales iónicos de potasio. ¿Se entiende? Sí, Si lo leen un poco más profundamente lo que escribí de respuesta, yo les juro que les van a entender. Pero así a simple vista tal vez no me entiendan mucho. Pero como sé que ustedes están hachas para mañana, me han entendido. Pero ahí me tomé la molestia de responderlo. Esto es característica de las ondas lentas, reflejo de la TON. Aquí está, fíjense, función del surfactante, y esta fue resolución de P del modelo B3 de mi año. Me acuerdo que estaba tan obsesionado con física ese año que me ponía a resolver los bancos el examen de cada modelo de mi año. Qué cosas, che. Sí, porque esta es la resolución de P del modelo del B3. El documento es en Word que les pasé, es del B1. Del B2 no me acuerdo dónde lo dejé. Bien. Auxi, ese documento igual no lo puede pasar, por favor. Como pues jóvenes, están pidiendo que pase todo mi armamento fisiológico. Auxi, no vamos a tirar sino mañana. Pero ustedes saben, jóvenes, que panza llena, corazón contento, ¿no? Claro, pues Auxi, eso se soluciona. Claro, sí. Pasa QR y le pasamos. Bueno, sigamos con la clase. Claro, se los paso, no hay problema. Ya. Estábamos en el Word, ¿no? Bueno, terminemos con respiratorio por lo menos. De ahí, pucha, endocrino es más largo. Tratemos de aplicarlo hasta gastro y si me da tiempito, a las tipo 11, 12 les ayudo con endocrino, ¿ok? Pero no les aseguro nada porque estoy bien saturadito ahorita con medicina interna. Es que, pucha, van a llegar a quinto año y se van a dar cuenta que hay dos docentes, uno que no te enseña nada, pero pasás chill, con el que no metí, y otro que te exige esta mierda, tipo Williams, pero es como 5 Williams, básicamente, que es con el que metí yo. Así que hay que pasar, jóvenes. Vamos, usted puede. No sé si pueda, jóvenes, tal vez me quede otro año más con ustedes. No, mentira. Hay que pasar, che. No, que está bien complicado. Digamos. Pucha, ¿cuál documento te estoy dictando? Ya. Esto, el flujo sanguíneo intermitente, ¿qué zona es? Flujo sanguíneo intermitente. ¿Qué zona es? Flujo sanguíneo intermitente. La zona 2. ¿Y cuál es el flujo continuo? La zona 3. Y en la zona 1, ¿por qué tipo de flujo se caracteriza? Ausencia de flujo en todo el ciclo cardíaco. Ah, y esto me acuerdo que me hizo dibujar a mí porque este fue mi examen de mí. Por eso, es que yo era del B1. Cuando yo pasé físico, yo era B1. El tercer parcial me acuerdo que fue el único donde me pude sacar 15 de 15. Por eso tenía la respuesta y todingo lo transcribió en Word y se lo presenté al doctor para decirle si estaba bien, me acuerdo. Mucha huevada. Explique la presión de oxígeno. Esto es súper pregunta y aquí les hace graficar. Les dice, explique la presión del oxígeno en el extremo capilar y venoso. Y tienen que dibujar esto.
Y les puede tocar de oxígeno como les puede tocar del dióxido de carbono. Y ahorita me desbloquearon un recuerdo, al B2 le tocó dióxido de carbono. ¿Se entienden? Sí, Auxi. ¿Se entiende esta pregunta, no? Explique la función del grupo respiratorio dorsal. ¿Qué hace el dorsal? ¿Qué hace el dorsal? Se encarga de la respiración básica, del ritmo de la respiración básica. No, no es la respuesta. El grupo respiratorio dorsal. Pero bueno, sí, ¿no? Pero tenemos después las neuronas, lo que son del grupo dorsal y ventral. ¿Se acuerdan? Las diferencias entre ambas. Es que en el inicio dice que el dorsal es para la inspiración y Ajá, el eso ventral es más que para la todo. expiración. Eso es más que todo lo que tienen que recalcar. ¿Cuál es la inspiración y cuál es la expiración? Eso le gusta al doctor. Que ustedes recalquen cuál es de inspiración y cuál es de expiración. Rample inspiratoria, ¿se acuerdan? Sí, Fíjense, la rampa inspiratoria, ¿qué hace? Las señales nerviosas que se envían al diafragma no es una descarga de potencial de acción. Pucha, esto me acuerdo que era una belleza entenderle, porque ahí recién me di cuenta que las señales que se envían al diafragma para que uno respire no son potenciales de acciones inmediatos. No es como por decir, digamos, cuando te lanzan un pelotazo y vos pones la mano para que no te den la cara, ¿no? Eso es un potencial de acción inmediato. Estos son básicamente descargas continuas. Por eso que cuando uno respira, no respira pues de golpe, ¿no? ¿Quién respira así, digamos, de golpe mete aire y de golpe saca aire? Nadie. Uno respira lentamente, mete aire y lentamente bota aire. Esto sea porque no es un potencial de acción inmediato. Es básicamente, es una descarga continua, para que me entiendan. Por eso dice que la respiración normal empieza débilmente y aumenta de manera continua a manera de rampla por 2 segundos y después se interrumpe por 3 segundos, permitiendo el retroceso elástico. Si no fuese así, ocurrirían jadeos inspiratorios. ¿Se entendió? Dice que con el tiempo todo eso. ¿Se entendió, jóvenes? Caray, se desconectó mi... Pucha, jóvenes. Es harto, ¿no? Hartísimo. Reflejo de Herring-Brewer. Fíjense que el reflejo de Herring-Brewer, esto igual pregunta harto el doctor. Los receptores más importantes que controlan la respiración están localizados en las paredes de los músculos bronquiales y de los bronquiolos y son denominados receptores de la distensión. Estos transmiten señales del vago a los grupos respiratorios dorsales. Cuando los pulmones están sobreinsuflados, básicamente para que me entiendan, este reflejo, para no aburrirle, evita de que el pulmón se hiperinsufle, porque el pulmón es como un globo, y como saben, un globo cuando ustedes lo sobreinsuflan, revienta. Entonces, para que un pulmón no reviente, existe este reflejo. Entonces, cuando el pulmón se sobreinsufla, este Herring-Brewer te corta la rampla, y ya hablamos de la rampla acá. Entonces, Herring-Brewer, ¿qué hace? Evita la sobreinsuflación del pulmón. ¿Cómo lo hace? Cortando la rampla inspiratoria. ¿Cómo conocemos este mecanismo? Reflejo de Herring-Brewer. ¿Se entendió o no? Sí, Auxi. Perfecto, muy bien. Isael está on fire, literalmente. ¿Cómo afecta la estimulación simpática esto de espepagastro? Motores del estómago, absorción de los aminoácidos. Ya, aquí vamos a poner los extras. Reflejo del estornudo, oxígeno, tipos de zona. Y lo bueno es que como lo estamos haciendo temprano la clase, tienen un montón de horas para estudiar. Tipos de zona. Esperen, estoy viendo el Gaiton porque me va a detonar recuerdos y ahí yo me voy a acordar y les digo. Diferencia de presión, no. Auxi, ¿será que preguntas las reacciones con la hemoglobulina? No, no le he visto preguntar eso. Había uno que decía, eran unos factores que influían en la difusión. No sé si alguien hace memoria ahorita que me estoy acordando. Factores que influyen en la difusión. ¿Alguien me puede ayudar? Había uno que hablaba de los factores que influían en la difusión. Era a través de una membrana. A través de la membrana.
Sí, ya me acordé. Esto fue pregunta del B2. ¿Quién me puede decir cuáles son? El grosor de la membrana. Perfecto, ya lo pillé. Grosor de la membrana, siga. La diferencia Después, es la diferencia de presiones y la solubilidad, o sea, la solubilidad de cada sustancia. Perfecto. Primero, grosor de la membrana. Segundo, área superficial de la membrana. Tercero, coeficiente de difusión del gas. Y cuarto, diferencia de presión parcial del gas. Página 522. Guito. Ahí está, con página más. ¿Qué más quieren? Listo. ¿Qué más? Capacidad de difusión del oxígeno, dióxido de carbono, transporte de oxígeno. Pucha, oigan, sí es harto, ¿verdad? Ando viendo mi Gaiton y pucha, sí es harto. Sí, lo que es endocrino es más después podemos hacerlo o ahorita saltemos, porfa. Pucha, no preparé muchas cosas para endocrino, eso sí. Tengo unas cuantas, pero no todas. Es que endocrino es más larguito de explicarles y no me va a dar, en serio. Ahorita me va a dar para terminarles gastro más, cabal, porque gastro es corto. ¿Hasta las 7 va a aplicar así? Si me da tiempo a las tipo 10, les puedo explicar un poco de endocrino. Si me da el tiempito, si no igual les paso igual pro tips escritos de puro endocrino. ¿Les parece? Ya, Auxi. Pero ahorita va a aplicar hasta las 7, ¿no? Gastro ahorita. Eso es lo más importante de oxígeno. Tengan en cuenta que en respiratorio no va a ser puro respiratorio ese examen, tampoco va a ser puro hemato. Así que con que estudien las preguntas que se hacen, listo, ya la hicieron linda. No se preocupen. Por eso yo siempre digo, no siempre el que saca más notas es el que estudia más, es el que estudia de forma más inteligente. ¿Se entiende? Porque si el que trabaja más fuera el más recompensado, el burro sería el dueño de la granja, dice mi madre, ¿no? Vaya concepto, ¿no? Por eso hay que trabajar y estudiar inteligentemente. Así que con que estudien todo esto de acá, los puntos importantes, belleza, ya lo hicieron. Aquí voy a meterles aquí y estudiar dióxido de carbono. Y estudiar dióxido de carbono. Acá le voy a poner estudiar zonas. Acá le voy a poner los otros reflejos más. Aquí le voy a poner volumen minuto más, porque eso también pregunta. Volumen minuto más. Listo. Aquí le voy a poner y estudiar el ventral. Sí, neumotáxico más. Centro neumotáxico. Neumotáxico. Explica la rampa inspiratoria, reflejo de Haring-Brewer, estimulación, ya. Listo, eso es todo de respiratorio. Ahora vámonos a extra gastro. ¿Se acuerdan cuál es el plexo que controla cada cosa en gastro? Eso es pregunta. ¿Quién me puede decir cuál es el plexo que controla cada cosa? El plexo meentérico de Meissner y de Auerbach. Perfecto. ¿Cuál es motor? ¿Cuál es nervioso? Go, jóvenes. El mientérico es principalmente para lo que son las fibras musculares y el submucoso para lo que es la secreción de enzimas y de moco. Perfecto, lo que dijo su compañera, estudiar. Lo bueno, como estamos acabando rápido, mucha belleza para que sigan estudiando. Ya. El capítulo 63 es el primero. Aquí lo único que les va a preguntar es control nervioso. Función. Tipo de neurotransmisor secretado por las neuronas. No. Ahora vamos a seguir. Ventilación, reflejo, flujo, dorsal, Haring-Brewer, estimulación simpática. Esto.
Acuérdense, ¿cómo afecta la estimulación simpática en el control autónomo del aparato gastrointestinal? El sistema nervioso simpático inhibe la actividad del tubo digestivo de dos formas. Esto fue súper pregunta. Mediante un discreto efecto directo a la musculatura lisa del tracto intestinal de noradrenalina, que lo inhibe, y esto es muy importante, salvo a la muscularis mucosae. A esa sí la excita. Uy, súper pedera eso. Y mediante un efecto inhibidor de la noradrenalina sobre las neuronas del sistema nervioso entérico. Acuérdense de eso. ¿Ya? Y ahora en el proyecto el otro modelo o banco. Enzimas pancreáticas. Acuérdense mucho de las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles tenemos? Tenemos lo que son para la digestión de las grasas. Son 3: lipasa pancreática, que hidroliza las grasas neutras y ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los lípidos. La colesterol esterasa, que hidroliza los ésteres de colesterol. Sí, esta. Aparte, acuérdense, había una para poder digerir lo que eran las proteínas. ¿Cuáles son? Que son pancreáticas también. ¿Cómo, Auxi? Habían unas enzimas que eran para comerse lo que es las proteínas, que están en el páncreas, y cuando se activan generan pancreatitis también. ¿La pexina? ¿Cómo? No es la pepsina, y la pepsina no viene del páncreas. Tripsina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del tripsinógeno? Hola, hola, ¿se escucha? Son 3, no, sí. Sí, tripsinógeno, la que se transforma en tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. ¿Se acuerdan? Sí, Auxi. A ver, vamos. Perfecto, muy bien. Acuérdense de las enzimas, aquí le voy a poner entre paréntesis. Eso sí es importante, estudiar todas las enzimas habidas y por haber. Todas las enzimas pancreáticas, biliares y, a ver, pancreáticas, biliares. Ah, de la saliva también. Acuérdense que la saliva tiene enzimas. Característica de las ondas lentas. Acuérdense, estas ondas representadas no son potenciales de acciones, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Y su intensidad suele variar entre 5 y 15 milivoltios. Su frecuencia es 3 en el cuerpo gástrico, 2 en el duodeno y 9 en el ilion. Esto igual fue pregunta para el B3. Acuérdense que hay ondas lentas y ondas rápidas. ¿Cuáles son los que sí son verdaderos potenciales de acción? Rápido. Las ondas en espiga. Perfecto, muy bien. No sé quién respondió, pero muy bien. Un surfactante, mecanismo. Esto igual fue pregunta. ¿Cómo se absorbe la glucosa en la membrana luminal? Fíjense que dice, si no hay transporte de sodio en la membrana intestinal, apenas habrá absorción de glucosa, que se produce mediante un cotransporte con el transporte activo del sodio. O sea, ¿cómo se absorbe la glucosa en el intestino? A través de un cotransporte. Transporte activo secundario es ese, ¿no? Exacto, muy bien, Marco, creo, ¿no? Perfecto. Eso. Con el transporte activo del sodio. Acuérdense que la glucosa se absorbe gracias al sodio. Y la proteína o los aminoácidos en este caso. También van con Igual el es sodio. cuerpo transporte. Perfecto, muy bien. Aquí le vamos a poner entre paréntesis. Estudiar aminoácidos. Con esto le va a ir una belleza, jóvenes. Ya para qué estudiarse, aquí está todo el Gaiton resumido. Mecanismo, igual, mecanismo de secreción del ácido clorhídrico. Sí que es una banda tener que verla, cómo contestarla. Esto sí que es larguito de entenderle, les dejo aquí el cuadro. Esto sí que hay que entenderle. Acá esto es larguito.
¿ok? Pero es una pregunta que hace, mecanismo de secreción del ácido clorhídrico. Lo más puntual, ¿no? Hay que ponerlo. Que del líquido intersticial tiene que, es que no hay puntualidad acá, creo. Acá sí que hay que poner varias cositas. Es que todo lo que ves acá, pues yo me acuerdo que el doctor decía, si es que ustedes no pueden escribirlo, si lo pueden dibujar, también no importa, dijo. Yo me acuerdo ese año. O sea, si pueden dibujar todo esto, no importa tener un escrito. ¿Se entiende? Pero lo único malo es que para aprenderse todo ese dibujo, pues hay que razonar, digamos. Claro. Así que, pucha, jóvenes, no creo que les toque esa pregunta. Dios quiera que no le toque a nadie, esperemos que no, pero ahí se las dejo. Aquí está, fíjense, factores que influyen en la velocidad de la difusión de gases, y lo que dijimos. Secreciones esofágicas, igual les preguntó. Las secreciones esofágicas son solo de naturaleza mucosa, principalmente proporcionan lubricación para la deglución dada por las glándulas mucosas simples que revisten el esófago. Las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen la pared del esófago frente a la digestión de los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen en el estómago, hacia la porción inferior del esófago. Mientras que las glándulas compuestas están en la porción inicial del esófago, evitan las excoriaciones. ¿Se entiende? A ver, ¿qué más de gastro? ¿Cuál es la hormona que se libera? Vamos a ponerlo aquí en el documento de Word. ¿Cuál es la hormona que se libera para estimular la secreción de bilis? ¿Cuál? ¿Secretina? No. Hormona La que... colecistocinina. Colecistoquinina, muy bien. Acuérdense, aquí lo voy a poner lexo entérico de Auerbach, hormona, es que le pone cuál es la hormona que estimula la contracción de la vesícula biliar. Hormona que estimula contracción de vesícula biliar. Listo. Autódromo, fibras nerviosas. Sí. Hormonas, su función, por ejemplo, la gastrina, ¿cuál es su función? Hormona, ¿cuál es su función de la gastrina? Estimular ácido clorhídrico. Estimular la secreción de ácido gástrico porque también estimula la histamina. Perfecto. Hormona, su función y lugar de producción. Sí, los movimientos propulsivos. Eso igual me acuerdo que entró en un modelo. Movimientos propulsivos. ¿Se acuerdan de las austras? ¿Para qué sirven las austras? Peristaltismo. Eso me pregunto. Para segmentar, no recuerdo. Exacto, muy bien. Correcto lo que dijo para segmentar. Masticación, deglución. Sí me acuerdo que preguntó esto. Mezcla y propulsión de alimentos en el estómago. Es igual. ¿Y cómo se da el vaciamiento gástrico? Movimiento de intestino delgado, propulsivo. Eso de las austras, movimientos del colon. Eso me preguntó, entre paréntesis, austras. Ausi, y pregunta eso de los procesos de masticación y deglución. Nunca lo he visto preguntar eso. Y yo me acuerdo que lo estudié harto esa parte. O sea, cómo se da la masticación, porque la deglución en sí es larga. Así que se las dejaría a recomendación a ustedes si quieren estudiarlo, pero yo no la estudiaría, la verdad.
porque es muy largo y tampoco el doctor pregunta cosas extremadamente largas. Así que si es que no les da el tiempo, yo la dejaría sin estudiar esa parte. Porque acuérdense que su temario no es solo gastro. Y... ya me acordé. La saliva, producción, saliva, composición, acuérdense de la composición de la saliva, su función, cómo se forma la saliva. Acuérdense que tenemos los acinos salivares que son para formar. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Perfecto. A ver qué más podemos decir. A ver, secreción pancreática. ¿Dónde está? Secreciones pancreáticas. Pancreática, funciones y hormonas. Uy, me acuerdo que esta fue una pregunta puntual igual. ¿Cómo se da la emulsión de las grasas? ¿Quién puede explicar? ¿Cómo se da la emulsión de las grasas? Por la lipasa pancreática. ¿Ya? ¿Qué más? Por los ácidos biliares y la lecitina. Eso, perfecto, más correctamente, Diego. Siga, Diego, a ver. Siga, Diego. Los ácidos biliares y la lecitina van a actuar como, bueno, no recuerdo muy bien. Solamente sé que como que hacen que la tensión entre las grasas sea menor para poder ya ir recién más hidrocarburos. Sí, más o menos lo que dijo. Está bien, pero acuérdense ustedes que la emulsión de las grasas se da gracias a la bilis, porque la bilis tiene un componente importante, la cual denominamos las sales biliares. Esas sales biliares que hacen, emulsifican las grasas y las encarcelan en forma de micelas. No se olviden de eso, por favor. Eso es full pregunta. Y función. ¿Quién sabe para qué son las glándulas de Brunner? Secretan bicarbonato cuando llega el quimo que tiene, o sea, llega el quimo ácido, digamos, del estómago. Ya, muy bien. ¿Y qué secretan, dijo? Bicarbonato. Ya, perfecto. Secretan básicamente una cantidad de moco alcalino, para ser más específico, ¿ok? Y la función del moco secretado se da por las glándulas de Brunner, ¿en qué consiste? En proteger la pared del duodeno. No se olviden, estas glándulas de Brunner van a secretar un moco alcalino, el cual su única y principal función es proteger las paredes del duodeno. ¿Se entiende? Bien, y absorción de aminoácidos y glucosa. ¿Hasta acá todo entendido, jóvenes? Ya, sí. Perfecto. Me encantaría seguir leyendo los chicos, pero ya me pasé de la hora que tenía que estar hasta las 7. Pero bueno, traté de darme un poco de tiempito para ustedes, jóvenes, a pesar de que estamos con otros pendientes más, ¿no? Pero es una forma mía de contribuir con mi carrera, la verdad. Porque como yo ya me voy al año, digamos, y la verdad es que esta carrera me ha dado mucho a mí, demasiado, la verdad.
Entonces, para mí es una forma de contribución hacia mi carrera, la verdad, poder ayudarlas a ustedes. Y espero que ustedes también tengan ese mismo sentido de ayuda con los chicos que vienen más abajo de ustedes, porque ustedes algún día van a estar en quinto como yo, acuérdense, y pasa rápido el tiempo. Así que espero que también tengan esa predisposición de poder ayudar y nunca alzarse con la gente ni decir, ay, porque estoy en quinto, que peladitos de segundo, que mocosos, etcétera, como he visto en mucha gente. ¿Ok? Créanme o no, hay gente de quinto año que no sabe nada, que no sabe ni qué hace la vida, ni qué hace el páncreas, básicamente. Así que, eso, jóvenes. Y espero de que les haya gustado la clase. Fue una clase bastante resumida y entretenida. Y eso, jóvenes. Ahora les paso los documentos, ¿ok? Gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, Tausi. Muchas gracias, Ausi, por tu tiempo.